Pistas número 7 y 8. ¿Qué dice el texto? Daniel 7, 8a. Mientras yo contemplaba el cuerno, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y aquí está la pista número 7. Dice que este poder sería otro. Y Daniel 7:7 dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Aquí está la característica o pista número 8. Sería un poder diferente a los demás antes de él. De manera que las pistas 7 y 8, por su naturaleza, están juntas en una misma característica que envuelve dos elementos que hacen de este poder otro, además de los anteriores. Es decir, un 11º cuerno de la cuarta bestia, pero a la vez, además de ser otro, uno más, es también muy diferente de los anteriores. Estos dos elementos se dan debido a la doctrina católico-romana de las dos espadas, donde una representa aquello que hace al papado otro más de entre los 10, la espada temporal, y la otra, la que lo hace diferente a todas las demás anteriores, la espada espiritual. En otras palabras, sería un poder político religioso. La primera sección del versículo 8 de Daniel 7 nos indica que este poder, el anticristo, como ya vimos en la pista número 4, surgiría de entre los 10 reinos. Pero ahora miramos que, aunque surge de entre los 10, no es parte de alguno de ellos, sino otro. Es uno además de los 10. Es uno después de los 10. Sería un nuevo reino, un 11º, uno más. Estamos aquí ante una pista identificatoria muy importante, porque nos ayuda a mirar con algún detenimiento que este poder, aun cuando, como veremos en la siguiente pista, es un poder diferente, distinto a los anteriores, es también uno además de los 10. Lo que esto quiere decir es que, aunque en un sentido es diferente a los 10, como ya veremos, en otro sentido es uno como ellos. Es decir, se diferencia de ellos en un aspecto, pero también es como ellos en otro. ¿Cuál es ese otro aspecto que lo hace otro además de los 10? El poder civil, el poder secular. Este cuerno, pequeño en sus comienzos, sería un poder político más en el mundo, como lo fueron los anteriores a él. La pregunta aquí es, ¿reclama para sí ese poder la autoridad civil, política, secular, como lo hicieron todos los anteriores? La historia es la que mejor puede testificar esto. Estamos aquí ante la doctrina católico-romana de las dos espadas, la autoridad de la Iglesia, tanto civil como religiosa. El historiador católico Ludwig Herrling, en Historia de la Iglesia, en referencia a la bula Unam Sanctam, dice: Bonifacio VIII publicó la bula Unam Sanctam, en la que explicaba la antigua imagen de las dos espadas, la espiritual y la temporal. La espada espiritual debe estar en manos de la Iglesia y la temporal debe manejarse en servicio de la Iglesia. La bula culmina en la frase: declaramos y definimos que a todo hombre es necesario para la salvación estar sometido, subese, al Papa. Sigue diciendo este autor: huelga decir que esta sentencia rectamente entendida no hace sino formular la tradicional doctrina desde siempre y aún hoy firmemente mantenida por la Iglesia, de que el Papa es el representante de Cristo y, por consiguiente, todos los cristianos le deben subordinación, aunque sean príncipes. Pero en aquel momento, y formulada en términos tan tajantes, podía hacer pensar que el Papa reclamaba una directa potestad de gobierno sobre la nación francesa. Y allí termina la declaración. En esta declaración puede verse cómo el Papa reclama para sí la directa potestad de gobierno, y no solamente en el área religiosa. Sobre esta bula se lee en Breve Historia de los Concilios por Hubert Jedin lo siguiente: en la bula Unam Sanctam
formuló este Papa la doctrina no ciertamente nueva, pero más y más condicionada por los tiempos de las dos espadas en la mano del Papa, la espiritual y la temporal, una de las cuales es manejada por la Iglesia y la otra para la Iglesia. Esta situación coloca al poder papal, entonces, en una condición independiente de cualquier poder civil, convirtiéndolo en otro de ellos, solo que con suprema autoridad. En palabras de José Sánchez Herrero, en Historia de la Iglesia, tomo 2, refiriéndose al significado de las dos espadas: el Papa es la encarnación de la Iglesia. Sus decretos tienen valor de cánones y los sínodos necesitan su aprobación. La Iglesia existe con plena independencia de todo poder civil. Se rechaza toda forma de iglesia territorial y estatal en Occidente y en Oriente, incluso la iglesia privada o propia. Lo espiritual es más sublime que lo temporal. El mismo autor: también la división de poderes se halla dentro de la línea general ya indicada de la superioridad del Papa sobre el poder político. Él mismo fue quien confirió a Luis II en su coronación el derecho de la espada, inicio de la teoría posterior de dos espadas. Sobre las dos espadas, sigue diciendo este autor: Bernardo utiliza esta imagen en varias ocasiones y circunstancias. En la epístola a Eugenio III, las dos espadas son atribuidas y pertenecen a Pedro. Deben ser, pues, desenvainadas, una por su mano y la otra bajo su señal. Bernardo no pretende elaborar una doctrina de la fusión de los dos poderes en una sola mano, el Papa. Permanece fiel a la concepción gelasiana de la separación de los dos poderes, pero sostiene que la autoridad civil está supeditada, obligada, constreñida por la autoridad pontificia, y la autoridad civil debe poner su espada al servicio de la Iglesia. Y agrega este autor, refiriéndose a Bonifacio VIII, en la bula Unam Sanctam de 1302, se proporciona la más completa definición de la teoría de las dos espadas. Su situación personal de papa contestado, el tono altanero de sus exigencias y la debilitación real del papado lo enfrentan a las potencias del siglo. Por haber presumido demasiado de sus derechos y de su fuerza, entabla una batalla perdida de antemano. Contextualizando esta bula, José Sánchez Herrero se expresa así: frente a las iniciativas francesas buscando una vía de conciliación, Bonifacio VIII endureció su posición. El día de Todos los Santos, unos 40 obispos se habían reunido en Roma con el Papa. El 18 de noviembre el Papa promulgó la bula Unam Sanctam. Esta bula es la última y más perfecta expresión de la teocracia pontificia. Bonifacio VIII hace una síntesis del pensamiento de Inocencio III y de San Bernardo, de Hugo de San Víctor, de Santo Tomás de Aquino y de Gilles de Roma. El denso razonamiento procede por afirmaciones categóricas. No hay más que una iglesia santa, católica y apostólica. Fuera de ella no hay salvación. El Papa, vicario de Cristo, es la cabeza de la iglesia. El pontífice romano dispone de una doble autoridad, espiritual y temporal, las dos espadas. Usa de la primera a su agrado. La segunda es manejada por la Iglesia, por los príncipes, a requerimiento del pontífice. El Papa no tiene superior terrestre, nadie lo puede juzgar. En cambio, los príncipes son instituidos por el Papa, que los juzga si obran mal. El documento se termina con esta conclusión perentoria: declaramos, decimos y definimos que someterse al pontífice romano es necesario a toda criatura para su salvación. En definitiva, este texto, si bien no es innovador, sí expresa categóricamente la soberanía absoluta del pontífice romano, cuando el rey de Francia y la mayor parte de los soberanos de Europa no estaban dispuestos a someterse. Como puede verse, entonces, el papado vino a ser otro reino, además de los 10 anteriores de la profecía de Daniel 7. Pero este otro reino
no solo vino a ser uno más entre los 10, sino que pretendió y pretende todavía superioridad sobre todos los demás, exigiendo subordinación. Su doctrina de las 2 espadas es más que clara en esto, pues su contenido es explícito en cuanto a que el pontificado romano, además de ser un sistema distinto, diferente a los anteriores, que solo eran políticos, temporales, este es uno también con autoridad temporal. En eso uno como los otros, pero por su naturaleza espiritual está sobre todas las naciones y pueblos del mundo. Es decir, uno como los otros, con poder temporal, pero con un poder temporal superior a todos los demás por su doble naturaleza, al ser también un poder espiritual, establecido por el mismo Jesucristo a través del pontificado de Pedro. Esto puede verse en el texto completo de la bula Unam Sanctam, que dice así: nosotros creemos y confesamos una iglesia santa, católica y apostólica, fuera de la cual no hay salvación. Reconocemos también que es única, que es un cuerpo solo con una cabeza y no con 2 como un monstruo. Esta cabeza única es Jesucristo, San Pedro su vicario y el sucesor de San Pedro. Ya pues sean griegos y a otros los que digan que no están sujetos a este sucesor, es menester que confiesen que no son ovejas de Jesucristo, porque él mismo dijo que no hay más que un rebaño y un pastor. Sabemos que debajo de esta iglesia y en su poder hay 2 espadas, la espiritual y la temporal, pero la una debe ser empleada por la iglesia y por la mano del pontífice, y la otra en defensa de la iglesia y por mano de los reyes y guerreros según la orden o el permiso del pontífice. Ahora bien, es preciso que una espada esté sujeta a la otra, es decir, la potestad temporal a la espiritual. De otro modo no serían ordenadas y deben serlo según el apóstol. Según el testimonio de la verdad, la potestad espiritual debe instituir y juzgar a la temporal, y así se cumple la profecía de Jeremías con respecto a la iglesia. Yo te he puesto sobre las naciones y los reinos. Luego, si la potestad terrena se extravía, será juzgada por la espiritual. Si falla una potestad espiritual menor, será juzgada por la superior, pero solo Dios juzga a la soberana potestad espiritual, porque el apóstol dice: el hombre espiritual juzga de todo y nadie le juzga a él. Luego, cualquiera que resiste a esta potestad, resiste a la orden de Dios. Por último, declaramos y definimos que es de necesidad y salvación que toda criatura humana esté sujeta al Papa. Dado el 8 de noviembre de 1302. Síntesis de las pistas 7 y 8. El anticristo, cuerno pequeño, el hombre de pecado, sería un poder además de los 10 anteriores a él, que habían salido de la cuarta bestia, Roma, y como tal sería otro poder, uno más, el 11º. Pero además de ser otro poder, además de los anteriores, sería muy diferente a todos los anteriores, esto por naturaleza dual, doble, espiritual y temporal, o lo que es lo mismo, religiosa y a la vez política. Por supuesto que lo de espiritual ha de entenderse entre comillas si vamos a pensar en las obras de este poder en ocasión de la Inquisición, las cruzadas, la carnicería del día de San Bartolomé, en la masacre de los hugonotes en Francia, etc. Pero el punto es que este poder se aseguraría autoridad espiritual y a la vez temporal. Una vez más, la profecía bíblica identifica a través de la historia a este poder como el sistema papal. Otro como los demás, pero muy diferente a todos, el único en la historia con sus 2 espadas. Concluimos esta pista con las palabras de Karl Eckhardt, quien en 1937 publicó su obra El papado y los asuntos mundiales. Dice él: bajo la potestad del Imperio Romano, los papas no tuvieron poder temporal. Pero cuando el Imperio Romano se hubo desintegrado y su lugar fue ocupado por varios reinos rudos y bárbaros, la Iglesia Católico Romana no solo se independizó de esos estados en el aspecto religioso, sino que dominó también en lo secular. A veces bajo gobernantes como Carlos Magno, 768 al 814, Otón I el Grande, 936 a 973, y Enrique III, 1039 a 1056.
El poder civil tuvo cierto predominio sobre la Iglesia, pero en general, durante el débil sistema político del feudalismo, la Iglesia bien organizada, unificada y centralizada con el Papa a su cabeza, no solo se independizó en los asuntos eclesiásticos, sino que también dominó en los asuntos civiles. Y en cuanto al papado como el otro poder que surge después de los 10 y diferente a ellos, que como ya vimos en referencia a su dual característica espiritual y, entre comillas, y temporal o secular, proveniente de la doctrina de las dos espadas, dejamos con ustedes la declaración de Wilhelm Neuss en Historia de la Iglesia, tomo 3, La Iglesia en la Edad Media. Dice este autor: según la teoría papalista, en cuanto el Papa ha otorgado y otorga el imperio, éste radica y permanece en su potestad. Las dos espadas, así se interpretaba el pasaje de San Lucas 22:38, donde los apóstoles en el prendimiento dicen a Jesús: he aquí dos espadas, y el Señor responde: basta. Son la espiritual y la temporal. Cristo las ha entregado a Pedro, al Papa, la espiritual para que la maneje él mismo, la temporal para que la haga manejar por el emperador. Así como el emperador llega a hacerlo mediante el Papa, puede también el Papa, si aquel no cumple sus deberes, quitarle otra vez el imperio. A todas luces, este sería un poder más, pero muy diferente a los anteriores. Una vez más, la profecía bíblica resalta por su exacto cumplimiento, tan detallado, por cierto. Sobre las dos espadas, característica peculiar de este poder, Ricardo García Villoslada dice en Historia de la Iglesia Católica, tomo 2, lo siguiente: aunque unidas y en perfecta armonía ambas potestades, debía la temporal estar subordinada a la espiritual, como la mujer al varón, según Inocencio III, como el cuerpo al alma, como la tierra al cielo, según Ivo de Chartres, Honorio de Autun, Hugo de San Víctor, Alejandro de Jales, Santo Tomás, o según la expresión corriente repetida por Gregorio VII, Inocencio III, Dante y muchos otros, como la luna luminari minus está sometida al sol, luminari maius, de quien recibe su fulgor. Y llegamos entonces a la pista número 9. El texto, ¿qué dice? Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Daniel 7:8. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. ¿Qué es esto de ojos como de hombre? ¿Qué hay detrás de esta declaración? Que es a la vez una característica más de este poder, del anticristo, cuerno pequeño, hombre de pecado, según San Pablo, etc. ¿Cuál es el significado de ojos como de hombre? C.F. Keil y F.J. Delitzsch lo explican así en comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, Daniel. Dice: Daniel observa además que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancias. Los ojos y la boca sugieren que este cuerno está representando a un ser humano. Ojos y mirada con ojos son símbolos de entendimiento, de circunspección, de prudencia. Eso significa que este rey superará a los otros en sabiduría y circunspección. Pero, ¿por qué se habla de ojo de hombre? Esto se muestra de un modo bastante preciso en el hecho de que se le atribuyen ojos, boca y palabra. No se le conceden ojos de hombre en oposición a una bestia, sino en oposición a un ser celestial más alto, con el que este gobernante terrible pudiera confundirse a causa del carácter aterrador de su poder y de su modo de gobierno. Como dice Jerónimo, a fin de que, como algunos opinan, no pensemos que se trata del diablo o de un demonio, sino que se trata de uno de los hombres en los que Satanás habita de un modo corporal. El comentario exegético y explicativo de la Biblia aporta que los ojos expresan inteligencia, Ezequiel 1:18. Así, Génesis 3:5 fue la promesa de la serpiente
que los ojos del hombre serían abiertos si él se rebelase contra Dios. El anticristo consumará la apoteosis. Apoteosis es ensalzamiento, exaltación, divinación, glorificación. Sigue diciendo este comentario: el anticristo consumará la apoteosis de sí mismo, empezada en la caída, una cultura intelectual alta, independiente de Dios. Los metales que representan a Babilonia y Medo-Persia, oro y plata, son más preciosos que el bronce y el hierro, que representan a Grecia y Roma. Hay aquí un retroceso, pero cuando llegamos al cuerno pequeño que surge después de los 10 reinos de la cuarta bestia, hay un progreso, pero ese progreso, nos recalca el mismo comentario, no es necesariamente un progreso en la dignidad más verdadera del hombre, es decir, su unión y semejanza a Dios. Al contrario, aquel progreso lo ha llevado más lejos de Dios, a una confianza en sí mismo y al amor del mundo. El comentario bíblico Bedcom en esta misma línea dice lo siguiente: su caracterización con ojos como de hombre, versículo 8, sugiere que es un hombre de genio extraordinario, poseedor de inteligencia, sagacidad y visión muy superiores a las de sus contemporáneos. Conquistará al mundo tanto por su razonamiento y su lógica como por su poderío bélico. Bien, de alguna manera es importante aclarar aquí que la referencia a un hombre no señala a este poder como una persona, como un individuo, como tal, sino un hombre como representante de todo un sistema, que por la duración de su obra malévola, que implica un largo periodo de tiempo, a decir verdad, algunos siglos, que abarcan ya más de un milenio, y por lo tanto incluye a varios hombres como sus representantes. Con todo, la Biblia hace referencia a ese poder como si fuera un hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero esto es siempre en el marco representativo. Muy importante no olvidar eso. Este hombre representa un sistema que sigue existiendo, aunque sus hombres representativos van muriendo y siendo sustituidos por otros que pasan a ser sus representantes del momento. Lo mismo observa F.W. Farrar en el libro de Daniel, quien, aunque erradamente aplica el cuerno pequeño a Antíoco IV Epífanes, está claro en cuanto a que la mención de sus ojos parece ser una referencia a su sagacidad, astucia y vigilancia. Y agrega que los ojos simbolizan sagacidad, vigilancia, es evidente. El ojo dice el significado del alma, una razón por la que se dice esto aquí. Parece ser con el fin de hacer que el lector capte que el cuerno simboliza a un ser humano, pues los ojos no pertenecen al cuerpo propiamente dicho. Bueno, esta última es en verdad de Moisés Stuart, en su comentario al libro de Daniel. Lo que se ha dicho aquí entonces es que por naturaleza un cuerno no tiene ojos. Sin olvidar que estamos aquí ante un personaje representativo de un sistema. Por lo que es lo mismo, ese cuerno, aun cuando, como ya mencionamos, se presenta ante el mundo representado en un hombre, no es una persona, sino un sistema. Dicho por L. Alonso Schockel y J. L. Sigre Díaz. El punto peculiar es que no es un individuo que posee, entre otros órganos, uno o más cuernos. Es un cuerno que tiene ojos para ser altivo y una boca para proferir insolencia. No es un hombre dotado de poder, sino un poder que desprecia y vocifera. O como lo dijera R.H. Charles, esto implica la facultad de observación aguda y por lo tanto de inteligencia. S.R. Reiber lo expresó así: los ojos como de hombre implican la facultad de observación aguda y perspicacia, y así indirectamente la posesión de sagacidad intelectual.
mientras que John Peter Lynch lo dice de esta forma. Aquí, como en otras partes, Ezequiel 1:18 y 10:12, los ojos son el símbolo del entendimiento. A. Beiram, en comentario sobre el libro de Daniel, dice: los ojos como de hombre son el símbolo de la inteligencia. Y Albert Barnes, en el libro de Daniel, ojos como de hombre son el simbolismo de la inteligencia. El mismo Barnes dice: la interpretación más correcta es la que denota inteligencia, astucia, habilidad, sagacidad. J. Fabre d'Envieux, en el libro del profeta Daniel, en francés, dice: los ojos son el símbolo de la perspicacia y la inteligencia. Ahora bien, amigos y hermanos queridos, ¿cómo se ve claramente el cumplimiento de esta característica, ojos como de hombre, en el sistema papal? Las próximas características responderán esta pregunta, tomando en cuenta dos cosas. Uno, que ojos como de hombre lo que indica es inteligencia, astucia, sagacidad, etc. Es decir, el sistema que cumple con esta pista identificatoria sería uno que haría uso de estos elementos para lograr sus propósitos, incluyendo dentro de esa sagacidad la mentira, el fraude, el engaño, etc. Características estas reconocidas por todo conocedor de la historia en el sistema papal. Y dos, la característica de ojos como de hombre va ligada en el texto a la de boca que hablaba grandes cosas, lo que nos lleva a la siguiente pista. Por ahora, dejamos con ustedes las palabras de Alexander Arthur en comentario al libro de Daniel. Dice él: dos ojos humanos en un cuerno. Si uno viera incluso en un sueño una vaca con cuerno que habla y un par de ojos humanos mirándole fijamente a uno a la cara, exclamaría que era el mismo diablo en el cuerpo y en el cuerno de la vaca. La interpretación es igualmente única. No hay nada en toda la historia de la raza humana que pueda encajar en esta descripción formidable y sobrecogedora, excepto el papado. Y con esto concluimos la pista número 9 y quedamos de vernos en la próxima sección, donde continuaremos entonces con la siguiente pista, la número 10. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima.